Vamos a comenzar recordando cuál es el contexto de la cultura digital, porque esto nos va a ayudar a comprender la importancia de la misión de la Iglesia en el ambiente digital. En la era actual, nuestra existencia se entrelaza en una red interminable de conexiones. ¿Quién no vive hoy conectado? Solo aquel que no lleve un smartphone en su bolsillo. Pero, ¿cuáles son las estadísticas actuales de Internet? Veamos, las que nos ofrece We Are Social, que son las más serias en mi opinión. El uso de Internet y las redes sociales ha experimentado un crecimiento constante en todo el mundo. Somos ya más de 8.000 millones de personas viviendo en la Tierra. 74 millones más que el año pasado. Y más del 66% de ellos, es decir, 5.350 millones de habitantes en la Tierra, utilizan ahora Internet. Esto es un 1,8% más que el año pasado. Los usuarios activos de redes sociales son ya más de 5.000 millones y la última cifra de usuarios equivale al 62,3% de la población mundial, un 5,6% más que el año pasado. Somos muchos, por tanto, los que vivimos conectados. La misión de la Iglesia no puede desentenderse de este ambiente digital. Pero, ¿cuáles son las características generales de la cultura digital? La cultura digital se refiere al conjunto de actitudes, comportamientos, valores y prácticas que emergen de la interacción de las personas con las tecnologías digitales y de la información. Estas son algunas características principales de esta cultura. Vamos a ello. Primero, interconexión global. La cultura digital rompe las fronteras físicas, permite la comunicación y el intercambio informativo, educativo, religioso, social de modo inmediato, gracias a Internet y a las redes sociales. Esto va muy bien para difundir el Evangelio. Segundo, acceso a la información. La cultura digital facilita el acceso a una gran cantidad de información y conocimientos a través de los dispositivos digitales. A esto se le llama el Big Data en algunos aspectos. Tercero, creatividad y participación. Esta cultura fomenta la creatividad y la participación activa de las personas en la creación y distribución de contenidos digitales. Ya los usuarios no son simplemente usuarios, son prosumer, porque además de consumir contenido, también producen este contenido. Cuarto, multimedia y convergencia. La cultura digital se caracteriza por la convergencia, la interacción de múltiples formatos de contenido en una sola experiencia. Texto, imágenes, audio, vídeo en plataformas digitales únicas. Quinto, cambio en los patrones de consumo. La cultura digital ha transformado los patrones de consumo de medios y entretenimiento. La música, películas, juegos, libros electrónicos se consumen a la carta. Sexto, innovación tecnológica. La cultura digital está impulsada por la innovación continua tecnológica. Las nuevas tecnologías y aplicaciones emergentes como la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual y la computación en la nube están dando forma al modo en que las personas interactúan y se relacionan en línea. Y por último, séptimo, privacidad y seguridad. La cultura digital plantea desafíos en términos de privacidad y seguridad de la información personal. Las personas deben ser conscientes de los riesgos asociados con la divulgación de la información en línea y tomar medidas para proteger su privacidad y seguridad en el mundo digital. El segundo tema que vamos a tratar es la misión digital. Es parte de la misión de la Iglesia. La primera pregunta que nos puede venir es ¿por qué es importante el concepto de misión digital? Y la respuesta es porque inscribe la misión digital en el gran flujo misionero de la Iglesia.
Si queremos buscar modelos de misión, entender qué hacer y cómo hacerlo, ver hasta dónde y cómo arriesgar para ir a los nuevos contextos y a las nuevas culturas, tenemos que preguntárselo a los grandes santos y mártires que llevaron el Evangelio en Asia, África, América, con coraje y creatividad, dejando todo lo conocido. Y los patronos que van desde el caminar de San Francisco Javier hasta la donación y oración de Santa Teresita del Niño Jesús. El origen de toda misión es la Santísima Trinidad. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Una segunda pregunta es sobre el cambio de paradigma. ¿Necesitamos pasar de instrumento a cultura? Hablamos de instrumentos digitales, lo que hace pensar en un mero carácter instrumental. Pero en realidad verificamos que estos han creado una cultura que no solo configura actividades que van de la economía a la educación, desde la medicina hasta la gestión del tiempo libre, sino que han creado nuevas maneras de relacionarse entre las personas, que más allá de los problemas son válidas y por lo tanto no pueden ser desatendidas. Por eso es importante que también la Iglesia pase del concepto instrumental a un concepto cultural. Porque el instrumento se usa, la cultura se vive. El instrumento necesita especialistas, la cultura nos comprende a todos. La cultura se vive, se evangeliza y se misiona. Finalmente, una tercera pregunta. ¿Tenemos que digitalizar la pastoral o hacer una pastoral digital? Es importante que las actividades de la iglesia estén en la red para llegar a más personas en todo momento. Y lo hemos verificado en la pandemia. Rosarios, catequesis, misas, charlas. Pero digitalizar la pastoral no es suficiente para evangelizar la nueva cultura. Se trata de dar un paso que es nuevo y debe ser creativo. La pastoral digital. Esto es pensar la pastoral en clave digital, lo que implica no solo usar los instrumentos, porque los usamos todos, sino que se trata de pensar la pastoral con el lenguaje, los tiempos, las dinámicas, los signos, la narrativa de esta nueva cultura. Aunque parezca a veces que el mensaje se banaliza, sin embargo, si el mensaje no se transmite con el lenguaje de destinatario, se pierde, porque no se comprende. Recordemos la pedagogía divina en la historia de la salvación. Juan Pablo II decía que no basta usar los medios para difundir el mensaje, sino que conviene integrarlo en esta nueva cultura. ¿Qué es un misionero digital? Antes de perfilar qué es, podríamos ver algunas ideas que confunden. Primero, no es un influencer. La actividad del misionero digital va más allá de este concepto que normalmente se tiene. Estos son comunicadores, son creadores de contenidos en varios ámbitos como la moda, los videojuegos, etcétera, que publican, muchos con fines de lucro incluso, generalmente sin comprometerse con el impacto de sus mensajes en la vida de cada persona. En cambio, el misionero digital publica contenidos relacionados con la fe, se preocupa por cada persona que recibe su mensaje y trata de responder a sus inquietudes existenciales. Le ayuda a sanar su dolor, le hace sentir una pertenencia y los acompaña en el camino de su vida. Segundo, no es superficial. Se suele pensar que quien misiona en las redes pierde tiempo o es egocéntrico, porque se pone al centro de la atención. Sin negar que alguno podría serlo, esta opinión se equivoca, porque tiene un juicio que no comprende la nueva cultura, que es multimedia y su lenguaje comunica de corazón a corazón mirándose a los ojos a través del medio tecnológico que es la telecámara. Tercero, no es un evangelizador solitario. El hecho que se lo vea solo no significa que no parte de un encuentro con Jesús o que no viva la comunión en la iglesia y que no tenga una vida de comunidad. Normalmente tienen detrás el apoyo de otros misioneros con los que hace comunidad. La actividad que se ve es solo la punta del iceberg. Se está viendo solo el momento que los posts
permiten publicar sin conocer todo lo que está detrás y en profundo. Finalmente, asociados con ideas oscuras por experiencias de misión que ha tenido la Iglesia, se dice que es proselitista. No es. Muchas veces en la historia hubo errores y pecados que han formado parte de la acción misionera de la Iglesia, pero esta no es su esencia y su característica. La definición del ser y de la misión brotan del mandato misionero de Jesús, de ir por todo el mundo, predicar y bautizar. Esta es su esencia, fundamento y dinámica. Y su fuerza es el testimonio. Y ahora sí podemos entrar a ver qué es un misionero digital. Primero, es un testigo de Jesús. Como los apóstoles, tiene que poder decir, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Por ello debe partir de una profunda comunión y experiencia con Jesús. Segundo, es una persona de comunión. Implica comunión con los otros misioneros, con las comunidades presenciales que se fundamentan en la Eucaristía y la comunión con su obispo. Tercero, habla el lenguaje de la gente. Su esfuerzo es poder transmitir la enseñanza del Evangelio en el lenguaje, los tiempos, la dinámica, los símbolos, la narrativa de quien lo escucha, para que la cultura quede permeada por el Evangelio y pueda ser entendido y seguido. Cuarto, quiere samaritanear. Como el buen samaritano del Evangelio, dar su tiempo, su esfuerzo, sus posibilidades, sus conocimientos, porque no se puede desentender, sino que desde su propia posición y realidad quiere ayudar a los que se acercan a él para sanar sus heridas. Quinto, va donde no se le espera. El misionero va en esa tierra de misión de los que no están en nuestras instituciones, dando respuestas a las preguntas existenciales que solo se ponen veladamente. Sale al encuentro en los espacios donde están los que están lejos. Sexto, conoce los medios. Para poder hablar el lenguaje del interlocutor debe conocer los medios, la técnica y la tecnología propia de esos espacios, para poder utilizar todos los recursos que esta cultura le brinda. También el lenguaje propio de su audiencia. Muchas veces los jóvenes hablan un modo raro para nosotros los adultos. Séptimo, es el sacramento de la presencia. Vive la presencia del Señor en la Eucaristía y en la comunidad eclesial, y por ello va hacia el otro para llevarle a Jesús, para suscitarle la pregunta, Maestro, ¿dónde vives? Y poder así responder, acompañándolo, ven y lo verás. Vamos a ver ahora cómo se puede vivir la sinodalidad en la red. Comprar, buscar un alojamiento, ver una película, gestionar la cuenta bancaria, conocer nuevos amigos, organizar un evento, hacer un curso, incluso rezar o seguir la misa del domingo. Son realidades que hoy por hoy podemos hacer de modo presencial o en línea. El sínodo de la sinodalidad es una de las muchas realidades que también vivimos online y offline, es decir, on live. Las redes sociales son eminentemente conversación, es decir, relaciones, y por eso no escapan de la sinodalidad. Veamos algunos aspectos en los que podemos vivir esta sinodalidad en las redes sociales. Primero, la escucha. Como en toda buena conversación, la escucha es esencial también en las redes sociales. Por sus algoritmos, algunas plataformas lo favorecen más que otras, pero en todas podemos escuchar y favorecer el diálogo. No existe sinodalidad sin escucha activa. Y cuando escuchamos, nos damos cuenta de que vivimos rodeados de personas necesitadas de una escucha sin prejuicios, sin prisas y sin interrupciones. La inmediatez es un hándicap para esta escucha.
Pero si nuestra presencia en la red nace de la oración y de la llamada misionera, será una presencia distinta a la de la mayoría de usuarios. En la escucha crecemos todos porque nos enriquecemos mutuamente de las experiencias compartidas. Segundo, todos, todos, todos. El Papa Francisco lo dejó claro en la JMJ de Lisboa y lo ha repetido muchas otras veces. En la Iglesia hay lugar para todos, todos, todos. Y no dejamos de ser Iglesia en las redes sociales. Cuando un misionero está presente ahí, la Iglesia se hace presente, porque el misionero evangeliza en nombre de la Iglesia, nunca en nombre propio. Y es por esto que tiene que tener claro ese todos, todos, todos. No puede permitirse el lujo de elegir a unos y a otros no. Muchas veces los algoritmos fomentan las polarizaciones para retenernos más ensartados en discusiones, en debates, en disputas, pero la sinodalidad implica todo lo contrario a la polarización. Hay un lugar en la Iglesia para todos, todos, todos. Ensanchamos el espacio de nuestra tienda para que quepan todos. No juzgamos, porque todos somos pecadores, aunque pequemos de distinta manera. Jesús no rechazó, no condenó, no repartió carnés de católicos o cristianos. Entre sus seguidores cabían todos. Tercero, de lo digital a lo presencial. Igual que en el amor de pareja, hoy transcurre de forma natural entre lo digital y lo presencial. La fe no puede quedarse solo en lo digital. Por una parte, la fe requiere compañeros de camino, una comunidad para celebrarla. Puede surgir en el ambiente digital, pero cuando madura, busca inexorablemente a la comunidad. Un buen misionero propicia esto. Y por otra parte, la fe se alimenta de los sacramentos. Y los sacramentos no pueden vivirse online, porque son signos visibles, eficaces de la gracia de Dios. Tienen una dimensión física y tangible que refleja la encarnación y la realidad sacramental. La interacción física y los elementos materiales como el agua, el pan, el vino, en el caso del bautismo o de la Eucaristía, son sus componentes esenciales. Así que una fe que solo se queda en lo digital no es una fe aún madura. Le falta recorrido para llegar a la presencialidad. ¿Qué es el capítulo 17? El capítulo 17, presente en el informe de síntesis de la Asamblea Sinodal, surge como una respuesta a la escucha de una realidad misionera que se viene realizando en los ambientes digitales. Algo que sucede desde el surgimiento mismo del Internet, a través de tantos hombres y mujeres que comparten su fe en Jesús a quienes lo buscan. Esta evangelización digital crece como la semilla esparcida en la tierra, sin que el hombre sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto día y noche. Hermana Chisquia, ¿y por qué es importante? Es importante porque la Iglesia está descubriendo esta realidad de la cultura contemporánea como un nuevo campo de misión. Y eso representa una realización significativa de lo que Juan Pablo II llamó como nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones, que implica una importante revisión del lenguaje con el que se transmite el mensaje con una profunda actitud de ser iglesia en salida, como nos dice el Papa Francisco. Hermana Chisquia, ¿cuál es el horizonte que presenta? Creo que vale la pena leer el documento con detenimiento y profundidad, porque tiene mucha riqueza en lo que dice y en lo que espera. Pero la clave común está en que se supera la visión instrumental de lo que la cultura digital nos presenta para pasar a ser un espacio cultural, habitado por el hombre, y por lo tanto un horizonte para una iglesia misionera. Hermana Chisquia, ¿qué desafíos presenta esto para la Iglesia?
El primero es quedarse en la visión instrumental, no descubriendo la cultura, no viendo la necesidad de una misión que atienda a las personas en este nuevo ambiente. El segundo es juzgar esta realidad con criterios de la cultura precedente, pensando que los lenguajes y narrativas que se usan son banales, superficiales o egocéntricos, desconociendo así su valor comunicativo y evangelizador. Finalmente, que no incorporando a los misioneros digitales en la estructura eclesial, especialmente en relación con los obispos, pueden quedar desvinculados de toda la pastoral ordinaria de la Iglesia. ¿Existe alguna experiencia que nos puedas contar? Sí, el de La Iglesia Te Escucha, que dio origen al sínodo digital. Trató de reunir experiencias, algunas decenarias y presentes en todo el mundo, de evangelización digital en una gran familia, para poder despertar a la Iglesia a este fenómeno misionero, uniendo la fuerza de tantos, presentándolo con un rostro común. No solo se han fortificado entre ellos, sino que han mostrado un nuevo rostro de la Iglesia en salida. ¿Y cómo seguir adelante? La clave no está en crear un movimiento de institución nuevas, sino que todas las iglesias locales y del mundo pueden ir descubriendo estos ambientes de misión, conociendo los misioneros que ya existen, llamando a los nuevos y formando y acompañando a todos en un proyecto orgánico de pastoral digital. Muchas gracias por este momento que hemos compartido juntos. Esperamos sean para ustedes momentos fecundos. Nos encontramos en el Señor y en los espacios digitales.